Muy bien, hermanos, voy a compartir con ustedes. Ahora sí, le pido a los hermanos allá que me pongan el versículo a compartir. Se encuentra en Mateo 7, 26, 27. Me gustó mucho esta versión, versión Biblia Libre, no sé si alguno la conoce. Está muy buena para ponerla en comparación con las otras versiones. Así que se las recomiendo. Así dice la palabra de nuestro Señor. Estas son palabras de Jesús, salidas de su corazón, de su boca. Dice así el versículo 26. Dice, pero todo aquel que escucha las palabras que yo digo y no las sigue, es como el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, hubo inundación y los vientos soplaron fuertemente contra aquella casa y se cayó, colapsó por completo. ¡Wow! Colapsó, se derrumbó, dice la palabra. Quedó hecha ruina esa casa. Usted sabe que llevándolo esto a lo espiritual, la casa significa nuestro cuerpo. Nosotros somos esa casa. Y la lluvia y la inundación y los vientos, dice, son todas aquellas adversidades que vienen a nuestra vida. Pero fíjese lo que dice, que ese hombre construyó la casa sobre arena. Todos conocemos la arena. Todos hemos ido al mar. Vio que la arena cuando viene viento vuela, va para un lado, va para otro. Aquellos que han construido en su casa y hay un viento y cuando quieren ver tienen el montón de arena acá y cuando quieren ver están barriendo porque está toda esparcida. ¿Es así? Bueno, la arena significa el fundamento. Esta palabra dice Jesús que ese hombre escucha la palabra de Dios. Pone, por ejemplo, a este hombre que dice que escucha las palabras que yo digo, dice Jesús. Pero no las pone en práctica, no sigue lo que dice Jesús. ¿Van entendiendo hasta ahí? O sea, que escucha, pero no pone en práctica. Y hace el fundamento ese, él edifica su casa espiritual a mi manera, como dice una canción de Cacho Castaña, a mi manera hago las cosas. Escucho a Jesús, escucho a mi esposo, escucho a mi esposa, escucho a mis hijos que van a la iglesia, escucho a mi amigo, pero ¿qué hago? A mi manera edifico esa casa. Sobre un fundamento que no es seguro, fuerte. Y más adelante vamos a ver cómo sigue esto. Entonces me quedaba en esta palabra que la subrayé, necio. Dice, es como el hombre necio. Ustedes saben que la palabra necio, ¿saben en qué libro de la vida es donde más se repite? ¿Alguien sabe eso? No tengan miedo, si lo saben, díganlo. ¿Quién dijo proverbio? Proverbio. En proverbio es impresionante cómo está la palabra necio, cómo habla de la persona necia, da su característica. Entonces, anoté algunas características de aquel que dice la palabra que es necio. Escuchen bien. Dice, es alguien, primeramente, que rechaza la sabiduría de Dios. ¿Están pensando en alguien? ¿Alguien se les viene a la mente? ¿Conocen a alguien así? No, dígame. Alguien que no se somete a la autoridad de Dios. Por ende, esa persona
no tiene temor de Dios. Al no creer en Dios, al no estar bajo su autoridad, no tiene temor de Dios. Entonces anoté acá un par de puntos con respecto a la persona necia. Escuche bien. Punto número 1. Un necio es orgulloso y arrogante. Confía en su propia inteligencia. Cree que la sabe toda y aún cree que sabe más que Dios. Terrible el necio. Es terrible la persona necia. La sé toda. Le vienes a hablar no, pero ¿qué la palabra? ¿Qué Dios? Yo sé, yo la sé toda. Yo tengo 50, tengo 40, yo he estado en la calle. Yo la sé toda, dice. Punto número 2. Por ende, los necios no captan la voz del Señor. No obedecen a Dios. Obviamente que no obedecen a Dios. Obedecen su propia mente, su propio corazón. Punto número 3. La palabra de Dios dice que la necedad lleva a la destrucción y al sufrimiento. Me acordaba de mi mamá, que siempre nos decía, un hijo necio es el dolor de toda una familia. Siempre nos aconsejó eso. No sé de dónde sacaba eso mi mamá, de dónde venía, pero siempre nos decía eso. Cuidado, pórtense bien. Un hijo necio, cuidado con lo que hacen, es la perdición. Un hijo necio es el dolor de toda una familia. Y verdaderamente conocemos muy de cerca con Laura la necedad de hijos. De hijos que no han tomado la voz de Dios. Hombres que iban a la iglesia, congregaban, pero a la hora de la necedad eran los primeros. Lo conozco a ese hombre, gracias a Dios, tengo una gran amistad con ese varón. Hoy es un hijo de Dios, antes era un hijo de Dios también, pero necio. Necio. Él en un momento me dice, vos sabés, Robert, que un día el pastor donde yo iba se paró delante mío y me dijo, no hagas más eso. Dios me dice que te diga, porque vos estás necio, vos no escuchás la palabra del Señor. Y dice, ese hombre tenía toda la razón, ese pastor, mi pastor. Dice, ese hombre se puso a llorar, me abrazó y lloraba. Y me pedía, por favor, que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Y andaba por camino de oscuridad. Ese varón iba a la iglesia y se sentaba así. Como cualquiera de nosotros hoy nos podemos estar sentados acá, ahí estaba, acompañando a su familia. Iba por acompañar a su familia. Pero escuchaba la voz, pero totalmente. ¿Vio cuando a un chico usted le dice, vení para acá? Y el chico sale corriendo para allá. ¿No le ha pasado eso? Vení para acá. Y el chico se va corriendo. Este varón era así. Dios le hablaba y él hacía la de él. Voy a poner algunos ejemplos que hay en la Biblia de personas necias. Empecé por lo malo, hermanos. ¿Vieron cuando dicen, tengo dos cosas para decirte, una buena y una mala? ¿Por cuál empiezo? Empezá por la mala, ¿vio? Empezá por la mala porque siempre después la buena trae un refresco. Bueno, yo empecé por la mala, porque después va a venir lo bueno. Así que quédense tranquilos que no es todo malo. Por ejemplo, el rey Saúl, un hombre de Dios, un hombre elegido por Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con ese hombre? Se transformó en un necio. ¿Cuándo se transformó en un necio? Cuando dejó de hacer la voluntad de Dios.
Empezó a consultar cosas de hechicería, brujería. Un hombre que lo agarró la ansiedad y no esperó los tiempos de Dios. Y su dinastía de rey se terminó ahí. Se cortó ahí. Porque después vino el rey David a suplantar al rey Saúl. Podrían haber seguido sus hijos, pero no. Ahí cortó el Señor al rey Saúl. Otro ejemplo tenemos, el hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Un hombre, todos pensamos que el hijo pródigo puede ser un chico joven. Quizás sí, quizás no. Quizás era un hombre ya grande, adulto. ¿Qué hizo? Le pidió la herencia al padre antes de tiempo, dice. Ese padre le dio la herencia y ¿qué hizo? Se alejó de su padre. Y no solamente se alejó de su padre, sino que malgastó todo ese dinero en cosas vanas. Gastó el tiempo y gastó el dinero. Imagínense cómo terminó ese hombre. Terminó comiendo de la sobra de los cerdos, dice. Terminó comiendo esa comida. Usted sabe que un chancho, como le decimos, come hasta piedra. Le puedo asegurar que come piedra. Usted envuelve una piedra en un pedazo de masa y se lo tira y el chancho lo manda para adentro. Así que imagínese, terminó comiendo lo que el chancho dejaba, dice la Escritura. Y también una persona necia. Ahí estamos viendo las características de los necios que tenemos en la palabra. Otro ejemplo, los fariseos. Los fariseos se creían justos, sabios, caminaban bien vestidos, la gente los adoraban. Pero ¿sabe que se volvieron necios? ¿Por qué se volvieron necios? Porque rechazaron la verdad. ¿A quién rechazaron? A Cristo. Más allá que ellos no lo asesinaron, a Jesús. Pero sí fueron los que pusieron la ficha para que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Fueron los romanos en realidad quienes crucificaron a Cristo. Pero ellos fueron los que pusieron la ficha. Crucifíquenlo, gritaban. Ahí están, los necios. Aquellos que se la creen y no abren el corazón. No pueden ver. Otro hombre necio en la palabra, Abraham. Tomó decisiones que hasta el día de hoy vemos las consecuencias. Abraham tomó la decisión de tener un hijo con una sirvienta. No esperó los tiempos de Dios. Y de ahí salieron dos pueblos que hasta el día de hoy están enemistados. Mire lo que se formó. Una raíz de amargura, hermanos. Yo veía hace un par de días una noticia donde nenitos de 4 o 5 años, ya el odio está en sus mentes. Odian al pueblo de Israel. 4, 5 años. Ya vienen ahí, los padres trabajando. Y así va a seguir de generación en generación. Lo mismo pasa hoy. ¿Cuántas familias que se han peleado y los hijos y siguen hablando mal del abuelo y del tío? ¿Cuántas familias hay hoy con esa raíz de amargura? ¿Cuánta falta de perdón entre ellos? Hermanos, en la iglesia esto no puede pasar. En la iglesia de Jesucristo no puede pasar esto. No puede haber el odio entre hermanos. Esto no puede existir. No puede pasar esto. Que nos odiemos, que no nos hablemos. ¿Ustedes piensan que pasa en la iglesia? No estoy hablando de esta personalmente. ¿En la iglesia de Cristo pasa esto? Sí que lo pasa. Sí que lo pasa. Cristianos que hablan y dicen, odio a fulano, odio a mengano. ¿Cómo que lo odias? Sí, los odio.
no los puedo ver. Eso no puede pasar en la iglesia del Señor. Se terminó lo malo. Empecemos por lo bueno ahora. Así que pueden cambiar la cara. Mateo 7, 24 y 25. Miren lo que dice. Miren lo que dice la Escritura. Versículos anteriores a lo que citamos hoy. Dice, todo aquel que escucha las palabras que yo digo, siguen siendo palabras de Jesús, y las sigue, es como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca sólida. La lluvia cayó, hubo inundación, los vientos soplaron fuertemente contra aquella casa, pero no cayó, porque su fundamento estaba sobre, ¿qué? La roca sólida. ¿Quién es tu roca sólida? Cristo, ¿no? Cristo es el fundamento firme para nuestras vidas. Nuestra vida tiene que ser fundada por los mandamientos de Dios, fundada sobre su palabra. Esos tienen que ser nuestros fundamentos. Dice el Señor, el que guarda mis mandamientos es ¿por qué? Porque me ama. Y muchas veces no guardan el mandamiento del Señor. ¿Saben por qué? Porque no lo conocen. Muchos hablan de Cristo, muchos se llenan la boca hablando del Señor, pero después hacen lo contrario. Entonces, ¿qué? ¿Lo conocen de oída? No lo conocen verdaderamente de corazón. Porque si verdaderamente de corazón lo conoces, haría lo que dice el maestro, lo amarías. Ahora vamos a ver las características de un hombre sabio. Punto número 1. Tiene temor de Dios. Aplica el principio ¿de qué? De la sabiduría. Reconoce ¿qué autoridad? La de Dios, que está por encima de todo. Entonces el hombre reconoce. ¿Ese quién es? El hombre sabio. Punto número 2. Tiene conocimiento de la palabra ese hombre. El hombre sabio se alimenta con la palabra porque sabe que ese es su alimento. Pero no solamente se alimenta, sino que la aplica. Que ese es el verdadero cristiano. Alimentarse y aplicarla. Porque la palabra dice, ¿por qué conocerán a los cristianos? Porque dicen amén. Porque dice, Dios te bendiga. ¿Es por eso? No, lo conocerán por sus frutos de amor, amor uno por los otros. Ama a tu enemigo, dice Jesús. Ama a tu hermano, dice Jesús. Por eso les comentaba anteriormente, en la iglesia de Dios no puede pasar esto, porque si verdaderamente nos deleitamos en la palabra, decimos conocer a Jesús, decirlo, amarlo a Jesús, levantamos las manos, cantamos, alabamos al Señor, pero después odias a tu hermano. ¿Cómo dicen los pibes? ¿Qué onda? Cuando hablamos de Jesús, los hombres llegamos a la casa y somos un león. Cuando amamos a Jesús y nos deleitamos en las cosas del mundo. Fíjese lo que dice Romanos 12:2. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar ¿qué es? ¿Qué podrán comprobar? La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así dice la Escritura, buena, agradable y perfecta. Por eso, hermanos, en esta tarde
Jesús, si hay algo que Él se goza en su corazón, ¿saben cuál es? Cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué padre no va a estar feliz cuando un hijo hace las cosas que le encargó? Todo lo que somos padres y aquellos que aún no lo son y lo van a hacer, se van a poner felices cuando sus hijos, gracias Armando, cuando sus hijos hacen su voluntad, cuando les encarga algo. Y Dios es un Padre bueno y quiere que hagamos su voluntad. Por eso el título es Haciendo la voluntad, como lo describe acá Jesús, como describe Jesús a este hombre que edificó la casa sobre su palabra, sobre sus mandamientos, hermanos. Número 3, un hombre sabio tiene discernimiento, tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Dice que estamos viviendo en los últimos tiempos y saldrán muchos engañadores tratando de engañar ¿a quién? A los hijos de Dios. Entonces, si por ahí encontramos a uno de esos engañadores y si no estamos plantados sobre la roca, seguramente el pueblo de Dios sea engañado. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Pero no es problema de Dios, es problema nuestro. Es problema nuestro, que no hemos tomado la decisión de conocer, de seguir edificando esa casa en el fundamento de Cristo. 4, humildad. El hombre sabio es humilde y reconoce la dependencia de Dios. El hombre sabio dice: Padre, hágase tu voluntad. El hombre sabio, como hacía Jesús, no doy un paso sin antes ir al Padre. Hoy tenemos ese beneficio, que es la palabra de Dios. Es un beneficio enorme que tenemos en tener la palabra. Como siempre le digo, tenemos esa libertad de leer la palabra en cualquier lado. ¿Quién nos va a decir algo? Nadie. Hoy por hoy, nadie. Por eso, hermano, este es el alimento. Dios quiere que seamos hombres humildes de corazón. Que conozcamos, que reconozcamos la dependencia del Padre. Como dice la Escritura, como ese, dejen que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Como dice Jesús, vayamos como niños a Cristo. Dependamos del Señor. Ya teniendo 50, 60, 70, como hay hermanos acá, pero que seamos niños, dependientes del Señor. Ese es el hombre humilde. 5, obediencia. Uy, qué palabra, ser obediente. ¿Cómo nos cuesta ser obedientes muchas veces? El hombre sabio dice que obedece la palabra y sigue sus mandamientos. Si me amás, guardá mis mandamientos, vuelve a decir el Señor. Si me amás, guardá mis mandamientos. Eso es el hombre obediente, obediente a Cristo, obediente a su palabra. Ahora vamos a ver hombres sabios, porque también hubieron hombres sabios en la Biblia. Así como hubieron hombres necios, hubieron hombres sabios. Y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el rey Salomón. El rey Salomón, en un tiempo, cuando se le presenta a Dios, él lo único que le pidió, ¿qué fue? Sabiduría. Salomón fue uno de los hombres más sabios que hubo en aquellos tiempos. Dice que iban de muchas partes del mundo a consultar a Salomón. ¿Por qué? Porque él tenía la sabiduría de Dios. Mire qué bueno, hermano, que la gente reconozca que usted es un hombre de Dios, que usted es un hombre sabio,
que usted tiene un lenguaje ante los compañeros de trabajo excelente, que usted escucha, que usted está dispuesto. Qué bueno sería que así sea, que a donde va pueda llevar paz en este mundo que anda en ebullición. Según los científicos, el mundo ya está en ebullición. Así. ¿Vio cuando el agua está hirviendo? Así andan todos, en ebullición, corriendo, como locos, atrás de cosas vanas, queriendo, salió tal celular, ya salen corriendo, no, voy a hacer 10 horas más por semana para poder trabajar, para comprarme ese celular que salió nuevo. Claro, llegan a la casa y no pueden ni, se sientan, comen dormido y no pueden decir, gracias Señor. Se han apartado del Señor. Se han apartado del Señor. Y muchas personas le dicen, che, pero fíjate, mirá cómo lo que estás haciendo, estás agotada, vas a enfermarte. No, pero es por otros meses. Y compran el celular y aparece otra cosa más. Y es por otros meses. Hermanos, ¿ustedes creen que se van a llevar algo de acá? No nos vamos a llevar nada. Nada nos vamos a llevar. Por eso, el hombre sabio discierne. El hombre sabio es humilde, va a Cristo. Tú sabes lo que necesito, Señor. Pero hoy así anda el mundo. Así, corriendo. Y los hijos de Dios no podemos andar así, hermano. Los hijos de Dios no, tenemos que andar en paz, tranquilo, conforme a la voluntad de Dios, caminando conforme a Cristo. Cristo está acá, Cristo hace así, damos un paso, lo escuchamos. Avanza, dice el Señor, y avanza. Eso es ser cristiano. Eso es ser un cristiano, ¿no? Dios te bendiga. La semana un compañero de trabajo me dice, che, la chica nueva que limpia es cristiana. Ah, qué bueno, ¿y qué te dijo? No, me dijo, Dios me bendiga. Ah, bueno. Surgió una conversación y justo pasaba mi compañero y dice, che, ella es cristiana igual que vos, me dice. Ah, bien, sí, yo soy cristiana, dice, me están visitando los mormones, dice. Ah, bien, la escuché. No es así, hermano. Son otros los frutos. No es así. Otro hombre que fue sabio. Fue necio y fue sabio. Abraham. ¿Recuerdan que dijimos que Abraham también había sido necio? Cuando tomó decisiones sin consultar a Dios. Cuando fue a Egipto en tiempo de escasez, no le preguntó a Dios si tenía que ir a Egipto. Él se mandó y mintió. Pero este hombre también fue obediente a Dios. Este hombre, cuando Dios le dice, sale de tu tierra, apártate de tu familia, ese hombre obedeció. Fue un hombre obediente, un hombre sabio. Cuando Dios lo mandó a hacer sacrificio, todos conocemos esa historia, a su único hijo a sacrificar, ese hombre, calladito la boca, agarró la mula, agarró el atado de leña y allá arrancó, sin chistar. Y ahí está la sabiduría, en la obediencia. Podemos ver la obediencia de ese hombre. Eso es lo que anhela Dios. La voluntad de Dios, primeramente, es que todos sean salvos. Todos. Porque dice que Jesús, sabiendo de antemano que muchos los van a rechazar, Él igual murió. Así todo el planeta lo rechazara, pero había uno solo que aceptara a Cristo en su corazón, Él igual iba a morir por ese. Porque Él ama a todos. Ama a todos. Otro hombre sabio, José. Y no Sotelo. Bueno, Dios quiere, mi hermano es sabio también. Porque trajo la palabra a mi vida. José. Siempre tuvo José un corazón perdonador.
Siempre. Aunque a veces demostró un poquito su ira. ¿Se acuerda cuando le pone a uno de sus hermanos la copa de oro? Al más chiquito. Pero él siempre tuvo un corazón perdonador. Y en los tiempos difíciles que pasó en la casa de Potifar al principio, después cuando estuvo en la cárcel, él siempre dijo que era un propósito de Dios. Ahí está la sabiduría, hermanos, como lo decía, discernir lo que está pasando en estos tiempos. Discernir cuál es el propósito, hermanos. Y por último, para ir terminando, porque hoy no está el reloj, pero tengo el otro acá. Para ir terminando, por último, el ejemplo de ejemplo de ejemplo. ¿De quién estaremos hablando? Jesús. Alguien dijo Jesús por ahí. Jesús, ese es el ejemplo a seguir. Porque los otros fueron hombres también y nos dejan buenos ejemplos pero Jesús es como dicen, el tope de gama. Jesús es lo máximo. Un hombre que no se encontró corrupción en él. Un hombre que amó. Un hombre que dejó su trono por amor y vino a juzgarnos. No, a rescatarnos. Jesús vino a rescatarnos, no a juzgarnos. Él es el que nos muestra el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Él es el verdadero camino. Dio su vida por nosotros. ¿Nos sanó? ¿A cuántos sanó Jesús? Bien. ¿A cuántos sanó en su alma Jesús? A todos. A todos aquellos que abrimos el corazón un día, Jesús nos sanó y nos va a seguir sanando. Nos perdonó. Yo siempre digo y lo voy a repetir hasta que Dios quiera. Yo era pecador de pecadores, así como me ven. Terrible. Una maldad. Hacía tantas maldades que si empiezo a contar, sí, ¿vos hacías eso? Ya de chico me acuerdo que cuando voy a la casa de mi mamá está mi tía y me lo recuerda, que yo iba a la casa de mi tía y mi tía cerraba las puertas, las ventanas, todo. Y mi mamá decía, pero si la tía me dijo que iba a estar a las 5, a las 6 de la tarde acá. Cerraban todo. Yo era terrible. El gato, el perro, la gallina disparaba todo. Lo que agarraba mataba. Era terrible. Pero terrible. Y así, esa maldad que tenía de chico, la fui llevando a grande. De verdad que se los digo. Y hay un testigo. José sabe lo que era yo en el trabajo, hermanos. Era terrible, verdaderamente terrible. Hacía maldades. Pero Dios transformó mi vida y sanó mi vida. Ese es el Jesús que vino a transformarnos. Ahora, ¿cómo no amar a Jesús? Si vos entendiste esto. Yo entendí que me perdonó de cosas imperdonables. Pero Él me perdonó. Y yo sentí su perdón en mi corazón. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no hacer su voluntad? ¿Cómo no poner todo de mí para hacer su voluntad? Hermanos, si hemos alcanzado la salvación cuando en nuestra mente entendemos esto, que tenemos la salvación, que Él nos ha regalado algo impagable. ¿Cómo no voy a obedecer a Jesús? ¿Cómo no lo voy a buscar en la palabra? ¿Cómo no me voy a alimentar? Porque aparte de eso, me hace bien a mí. El bien es para mí. Pero también Dios se va a gozar cuando yo hago su voluntad. Se va a sentir, wow, ahí hay un hijo, ahí hay una hija que hace mi voluntad. Pero aparte de eso, el gozo del Señor, el Espíritu Santo que vive en vos, el Señor, así como Él se goció en los cielos, al lado de Cristo. Yo siempre digo, Jesús le dice, ¿viste? Ese está haciendo la voluntad de nosotros. Va a venir el Espíritu Santo que vive en vos y te va a hacer sentir el gozo. ¿Cuántos conocen el gozo del Señor? El gozo.
Eso es decir, wow. Él te hace sentir que vos hiciste la voluntad, hermanos. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Jesús dijo en la cruz, miren qué bueno este Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando fue apedreado, también dijo, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. Las mismas palabras que citó Jesús. Ese era un discípulo, Esteban, el primer mártir. Y qué bueno que podamos ser así, hermanos. No tener rencores entre nosotros. Que el amor de Cristo fluya. Que así como Jesús te perdonó, vos perdones también. Porque si no, cuando los discípulos dijeron a Jesús, Jesús, ¿cómo oramos? Bueno, les voy a enseñar a orar. Cuando Jesús dice, perdona nuestros pecados. Cuando decimos, perdona nuestros pecados, Padre, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Nosotros perdonamos a los que nos ofenden en realidad? ¿Perdonamos en realidad? ¿Somos perdonadores? ¿Somos más rápidos para pedirle perdón a Dios que antes de pedir perdón a un hermano? ¿Reconciliarnos? ¿Somos rápidos así? Y eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Que cumplamos la palabra. Que cumplamos la palabra del Señor. Por eso sí, vuelvo al principio. Vuelvo al principio de lo que les decía hoy. ¿Recuerdan como cuando empezamos a orar? Les voy a pedir a los músicos que estén pasando. ¿Recuerdan que vamos a estar orando? ¿Recuerdan con qué versículo empezamos? ¿Quién dijo? Bien. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo. Acá no soy yo que lo estoy diciendo. En realidad sí, pero es Dios a través de mi vida. Como dice el Espíritu Santo. Si hoy escuchaste la voz del Señor, no endurezca tu corazón, hermano. No endurezca tu corazón. Si tienes que ir a pedirle perdón a otro hermano, hoy es el día. Hoy es el día. Si tienes que ir a pedirle perdón a un compañero de trabajo, el primer momento que lo veas, anda. Si tenés que pedirle perdón a tu esposa, si tenés que pedirle perdón a tu esposo, si tenés que pedirle perdón a un hijo, si le tienen que pedir perdón a un padre, hoy es el día. Hoy es el día que Dios te está diciendo, no endurezcas tu corazón. Dios quiere que tú hagas la voluntad de Él. La voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Es como esta niña, buena, agradable y perfecta. Hermanos, oramos por esta palabra. Si querés pararte, pararte. Si querés quedar sentado, quédate sentado. Lo que sí, dispone tu corazón. Si hoy Dios te ha hablado, dispone tu corazón para pedir perdón. Si te has alejado de Él, este es el tiempo de decirle, Padre, perdóname, Señor. Perdóname porque no te busco con la intensidad quizás que te buscaba cuando te conocí en aquel principio. No voy a tu presencia. Perdóname si no oro, Señor, con esa intensidad. Perdóname si no voy a la palabra, si no dedico un tiempo para buscarte. Oh Dios, perdóname si he hecho mi voluntad. Edifica, Señor.
Edifica mi casa y te pido perdón en esta hora. Quiero fundamentar los cimientos de mi casa espiritual con tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Tú eres un Dios justo, tú eres un Dios fiel. ¿Cómo no hacer tu voluntad, Señor? Ya no solamente queremos reconocerte de boca, sino que queremos hacer tu voluntad. Estar en orden con vos, Señor. Santo Dios, perdóname, Señor. Perdóname si me he desviado, Señor. Perdóname, Señor, porque he pensado mal de mi hermano. Oh Dios, perdóname, Señor, en esta hora. Te pido perdón, Señor. Santo, santo eres Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra, que es nuestro alimento, Señor. Oh Jesús, gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia y tú eres perfecto. Oh Señor, tú eres perfecto, Padre. Queremos decirte que te amamos, te adoramos, te glorificamos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias por invitarme a hacer tu voluntad, a caminar tomados de tu mano. Gracias, Jesús, porque tú eres fiel. Amén y amén, Jesús.